Yo quiero que abran sus Biblias en Hebreos 2:1 y ahí es donde vamos a comenzar. Y Dios me dio este mensaje porque yo hago una clase ahorita de abriendo puertas y ayer con las hermanas eso fue lo que les enseñaba. Porque parece que la iglesia, hermanos, yo no sé si ustedes lo creen o no lo creen o no han pensado en esto, pero Cristo viene pronto. Cristo ya está, que mucha gente dice, que ya va a voltear, ya volteó, ya volteó, ¿verdad? Ya las profecías, si usted ve las noticias, las profecías se están cumpliendo. Todo está cayendo en su lugar. Y entonces, hermanos, la iglesia, en vez de acercarnos más a Dios, como que nos hemos alejado un poco. Como que estamos muy confortables ahorita en la iglesia. Y como que el mundo ha entrado a la iglesia. ¿Verdad? No tanto la iglesia en el mundo, que también se ha hecho, pero mis hermanos tenemos que tener mucho cuidado. La palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios dice, sin santidad. ¿Qué dice? Nadie verá al Señor. Hermanos, tenemos que ser santos. ¿Qué es ser santos? Ser santos ser aparte, ¿verdad? Aparte del mundo, aparte del pecado, aparte de todas estas cosas. Ha entrado algo en la iglesia que también ya nada es pecado. Ya nada es pecado. Todo está bien. Todo nos conformamos con esas cosas. Y el enemigo nos está engañando. Ya es tiempo que abramos nuestros ojos, ya es tiempo, ¿verdad?, que pongamos el oído. Y traigo 3 puntos que voy a tratar de traerlos rápido, pero eso es bien importante. Vamos puestos de pie y vamos a leer este versículo. Y está en la pantalla, o si lo quiere usted también repetir, repítalo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué quiere decir deslicemos? Que nos apartemos, que nos vayamos de las cosas que ya hemos aprendido. Ahora, no te alejes de Dios. Una persona no se aleja de Dios de un día a otro, ¿verdad? O para otro. Nadie se levanta una mañana diciendo, hoy voy a abandonar mi fe. Hoy me voy a ir del Señor. No es así. Casi siempre es algo que es poco a poco. Para cuando tú acuerdas ya estás más afuera que adentro, ¿verdad? Entonces eso sucede día a día, no es algo, ¿verdad? Es como un barco sin ancla. La corriente viene y poco a poco se va llevando ese barco, ¿verdad? Lentamente de la orilla. Para cuando acuerda, ese barco ya está en el agua. Fue muy lentamente. Así es nuestra vida. Nos estamos alejando de Dios poco a poco, ¿verdad? Y nuestra vida espiritual así también es, ¿verdad? Dejamos de orar. Más antes orábamos en la mañana, en la tarde, en la noche, al levantarnos, ¿verdad? Siempre había una oración en nuestros labios. Y poco a poco eso se va terminando, ¿verdad? Dejamos de leer la Biblia. Andamos a la carrera y estamos viviendo en tiempos, oiga, que corre. Y todo es a la carrera, ¿verdad? No hay tiempo de leer la Biblia. Ahora, y yo no he visto aquí, no sé, pero en mi iglesia ya muchos ya no traen la Biblia, porque es más fácil coger el teléfono y allí, y todos allí. Nadie sabe dónde está Joel, nadie sabe dónde está Santiago, nadie sabe porque aquí nomás le pican y ya está allí. Hermanos, no, tú tienes que traer tu Biblia a la iglesia. Aquí es cuando uno aprende la palabra de Dios. Y es muy importante, ¿verdad? Dejamos un poco a poco de leer la Biblia. Y otra cosa, comenzamos, ¿verdad?, a justificar nuestros pequeños pecados. La Biblia no habla de un pequeño pecado o grandes pecados, no, pecado es pecado.
¿verdad? Pero comenzamos a justificarnos, ¿verdad? Una persona echó una maldición y dijo, ay, hermana, esa ya era la última. Y ya se acabaron. Pero no, hermanas, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Poco a poco nuestro corazón se va enfriando. Pero cuando acordamos, ya estamos más allá, ¿verdad? Otra cosa, dejamos de venir a la iglesia. Y esos son los pequeñas cosas que un pastor se fija. Cuando ve que no traes tu Biblia, cuando ves que aquí no, este pastor no hace eso, pero yo sí, en mi iglesia, ¿verdad? Veo que hoy no traen la Biblia, veo que vienen tarde, vienen corriendo ahí tarde, o a veces no vienen. Y nos justificamos. Oh, hermana, pastora, no se preocupe, yo lo vi por el Facebook. Ahí vi el sermón y, ay, estoy bien. No, estás bien mal. Porque no, hermana, hay que tener cuidado. Y quiero hablar bien básico, porque quiero que me entiendan, ¿verdad? Yo soy mexicana, pero quiero que me entiendan, no importa de dónde usted sea. Pero hermanas, la Biblia, ¿verdad?, describe esos procesos en diferentes maneras. El retroceso, que es reincidir, ¿verdad?, espiritual, ahí comienza. Entonces, el apartarse o caer en pecado, esa es la segunda cosa. Y la tercera es la apostasía, o cuando abandonamos la fe. Y esas tres cosas yo voy a hablar esta mañana. Aunque estas están relacionadas, no significan, ¿verdad?, exactamente lo mismo, ¿verdad? El retroceso espiritual, en inglés es backsliding, ¿verdad? Comenzamos un poco a poco a irnos hacia afuera. En Jeremías 3:22 dice, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestra rebelión. El retroceso espiritual ocurre cuando un creyente comienza a alejarse de Dios en su relación diaria. Y su relación diaria es orar, es leer la Biblia, ¿verdad? Es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios, ¿verdad? Cuando tú oras, tú hablas con Dios. Y cuando tú lees la Biblia, Dios te está hablando a ti. Eso es para allá y es para acá. Y eso es bien importante, ¿verdad? Entonces, pero ahí comienzas tú a alejarte poco a poco. Y hermanos, como ya lo dije, ¿verdad? No es algo de la noche a la mañana. Es algo, es el cansancio, ¿verdad? Que todo mundo ahora trabaja y tantas cosas que pasan. Tú todavía crees en Dios, tú todavía vienes a la iglesia, todavía, incluso hasta tú sirves. Eres ujier, tú cantas, tú tocas, estás haciendo algo. Pero tu comunión con Dios ya no es la misma. ¿Te acuerdas cuando fuiste salvo? Ay, estabas en ansias por venir a la iglesia. Ay, ¿cuándo se llega el tiempo? Porque usted estaba llena de gozo, usted estaba llena de alegría. Usted quería estar en la presencia de Dios. Leía la Biblia día y noche, ¿verdad? Orábamos. Orar es hablar con Dios, no importa dónde tú estés. Tú puedes hablar con Dios, tú puedes comunicarte con Dios, ¿verdad? A cada momento, a cada instante tú puedes hacer eso. Pero mi hermana, todo eso se va haciendo para atrás, poco a poco, ¿verdad? Las señales, les voy a decir las señales de un corazón que ya se está haciendo, que se está retrocediendo, que se está yendo para atrás, ¿verdad? Que todas esas cosas. La oración deja de ser una prioridad. Ya no es prioridad. Y ok, si tengo tiempo, oro, y si no, pues ahí se va, ¿verdad? No, hermanos. La Biblia ya no produce un hambre espiritual. Cuando tú leías la Biblia y todo era para ti, qué hermoso, ¿verdad? Leía, wow, Dios, tú me estás hablando. Pero ahora ya no la abres. Ahí está en tu sala, cogiendo, ¿verdad? Dust. Sí, polvo. Entonces, hermanos, la oración se vuelve algo rutina. Vienes a la iglesia y estás cantando, levantas tu mano, pero porque todos lo están haciendo, tú también la levantas. Y esa es una rutina ya. No es algo que tú sientes como hoy, el corito ese que cantaron al último, qué hermoso.
¿verdad? De, wow, estar en la presencia de Dios es la cosa más hermosa que puede haber. Estar en la presencia de Dios es algo que hermanas, es algo que te mueve a seguir adelante, ¿verdad? Yo he pasado en estos últimos años, he pasado por cosas que, oiga, no sé, pero eso me ha hecho más fuerte. Eso me ha hecho enojarme con el enemigo. Tú me quieres matar, tú me quieres que yo me destruya, pero ahora para que sepas quién soy, para que sepas que Cristo vive en mí, para que sepas que yo sirvo a un Dios poderoso, para que tú sepas, y hermana, eso nos debe de empujar. Los más problemas que vengan, lo más que nosotros vamos a crecer y a estar en el Señor. Enójese, pero enójese con el diablo, no se enoje con el vecino, ni con el esposo, ni con la esposa. Enójese con quien debe de enojarse. Eso es lo importante, ¿verdad? La adoración se vuelve una rutina. La convicción del Espíritu Santo disminuye. Más antes hacías tú algo y prontito, ¿verdad? Sentías una convicción. Ay, Señor, perdóname, no vuelvo a hacerlo. Y prontito, ¿verdad? Decíamos, perdóname, Señor. Pero ahora el Espíritu Santo nos está dando convicción. El Espíritu Santo nos está hablando, y ahí vamos, ¿verdad? Como que lo ignoramos. Hermanas, no podemos hacer eso, hermanos. Hay que, ¿verdad? La convicción del Espíritu Santo. Hasta que el Espíritu Santo dice, ya con este ya no puedo. Y ya no nos da convicción. Y ahí es cuando comienza. Una cervecita, pues no mata a nadie. Y comienzas con una, ¿verdad? Y luego para al mes son 2. Y para cuando acuerdas, si eres un borracho o borracha, ¿verdad? O lo que sea. Pero hermanos, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Comenzamos a justificar el pecado. Comenzamos a justificar lo que estamos haciendo. Comenzamos a justificar las cositas que más antes nos provocaban a arrepentirnos rápidamente. Ahora ya no nos molesta. Las cosas del mundo empiezan a ocupar el primer lugar. Las cosas del mundo. Comienza, pues hermana, eso es en mi iglesia, ok, aquí yo sé que no, porque yo no los conozco, pero en mi iglesia, oiga, cada domingo a la lake, a la laguna, cada domingo a un paseo, cada domingo. Hermano, si está el viernes en la noche, está el sábado todo el día, ¿por qué tienes que usar el domingo? Para irte ahora, unas vacaciones, está perfecto, ¿verdad, hermano? Que se vayan de vacaciones, está bien, pero cada domingo, no, hermanos. Ahora, en mi iglesia, ahora todos los parties, desde el COVID para acá, las fiestas, todas son en domingo. Y pues no vienen porque tienen que preparar la comida y tienen que preparar la fiesta y no vienen. Su hermano, pero ¿por qué tienen que ser en los domingos? Más antes no, porque era servicio en la mañana, servicio en la noche. Pero como ya todo ha cambiado, pues ahora todo se hace el domingo. Hay que tener cuidado. El domingo siempre era el día del Señor, ¿verdad? El domingo era el día que si no podíamos en los miércoles o para la oración, para todo eso. Y les quiero hablar bien así sincera, franca, porque hermanos, no quiero que pierda su vida. Estamos perdiendo a nuestros hijos, estamos perdiendo mucho, el diablo nos está robando. Y no podemos, ya hay que volver una vez más, ¿verdad? El mundo, como dije, comienza a tener primer lugar en nuestras vidas. Estamos yendo a lugares que nomás no debemos de andar allí nosotras, ¿verdad? David experimentó esto después de su pecado. En Salmo 51:12 dice, él clamó, y me imagino que clamó con una voz tremenda. Y dice, vuélveme el gozo de mi salvación, de tu salvación. Porque hermanas, cuando perdemos ese gozo, qué horrible, qué horrible. Es algo que pierdes. Y él gritaba, ¿verdad? David no pidió que Dios le devolviera la salvación, porque Dios perdona, Dios nos perdona.
Él no pidió eso, pero él pidió que le devolviera el gozo de el gozo de su salvación, el gozo de caminar con él, el gozo que cuando tú despiertas en la mañana, con ese gozo, gracias Señor por otro día de vida, gracias Señor porque este día yo sé que tú caminas conmigo, gracias, ese gozo de que tú conoces a Jesús y que Jesús te conoce a ti, que tú tienes algo tan precioso en tu vida, que Él pagó el precio más grande que se pudo haber pagado. Hermano, la cruz del Calvario, ¿verdad? Esa sangre que derramó, ese gozo de la salvación, que cuando uno es salvo de primero, vas y le dices a todo mundo, a toda la gente, Dios me salvó, Dios me quitó todos mis pecados, Dios me cambió. Ese gozo es el que tú pierdes. Y hermanos, es tan importante esto. Yo quiero que tú digas en ti, ¿amo yo a Dios tanto como antes lo amaba? Como ayer, el año pasado, ¿lo amo más o lo amo menos? ¿Verdad? Ahí tú mismo te tienes que hacer esto. ¿Tú tienes hambre de su presencia? ¿Tú tienes hambre de Dios y más y más y más? Y entre más lo conoces, más quieres conocerlo, ¿verdad? Y eso es importante. ¿Estás creciendo o simplemente estás sobreviviendo, ¿verdad? Entonces, espiritualmente. Es importante, ¿verdad? Que uno piense en estas cosas. Tú mismo te tienes que examinar, porque ya estás yendo para atrás. Te estás yendo para atrás. El siguiente paso es el apartarse o caer. Es un corazón endurecido. Vemos en Hebreos 3:12. Aquí nos está hablando, ¿verdad? El autor. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Verdad? Mirar, hermanos. Tienes que verte tú solo. Ve al espejo y di, oye, ¿cómo estás? Eres tú mismo. Te estás hablando tú solo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Verdad? Aquí el autor habla a creyentes y les hace una advertencia. El apartarse es más serio que el retroceder espiritual. Cuando tú te estás yendo para atrás, eso es algo, ¿verdad? Pero ya cuando tú ya estás más allá que para acá, entonces hay mucho peligro allí, ¿verdad? Sucede cuando una persona resiste continuamente la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en ti. Cuando tú eres salvo, tú recibiste el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? Para advertirte, peligro, peligro, peligro. Y si tú escuchas eso, tú sigues en el camino bien. Pero cuando tú ya no estás escuchando eso, ahí es cuando tú estás resistiendo, entonces tu corazón comienza a endurecerse al pecado, a endurecerse a la voz de Dios, a endurecerse a la voz del Espíritu Santo que siempre está allí, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice en Hebreos 3:13, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, ¿verdad? El pecado nunca se presenta peligroso, es algo leve, es algo, no es ni tanto, ni para tanto, ¿verdad? Comenzamos a justificarnos nosotros mismos. Y hermanos, eso es muy peligroso, ¿verdad? No, siempre Él promete libertad, ¿verdad? Pero termina produciendo esclavitud. Para cuando acuerdas ya el enemigo te tiene ya esclavo a ese pecado. Para cuando acuerdas que tú ya realizas, ya estás más allá que ya estás acá. Y ya es un lugar muy, muy peligroso. Y vemos por la vida del rey Saúl, ¿verdad? Esa vida de él, ¿verdad? Él comenzó siendo humilde, pero poco a poco dejó de obedecer completamente a Dios. Dios le hablaba y él hacía lo opuesto, ¿verdad? Como que él sabía más. Entonces su corazón se comenzó a endurecer, ¿verdad? Y cuando él terminó,
La sensibilidad a la voz del Señor, ya no pudo escuchar la voz del Señor. Y ustedes saben cómo él terminó. Él mismo se quitó la vida, ¿verdad? Él mismo se quitó la vida, perdió su vida para siempre, perdió el reinado, y todo porque él comenzó de poco a poco. Un corazón endurecido ya no siente convicción por aquello que antes producía quebrantamiento. ¿Se acuerda usted cuando usted fue salvo y que cometió un error, verdad? Simple, un error simple, y eso te quebrantó. Tú ibas con Dios: Señor, perdóname, ya no vuelvo a hacerlo, ayúdame. Y comenzábamos, ¿verdad?, en quebrantamiento, y eso es lo que Dios quiere. Estar en este lugar es un lugar muy peligroso, porque no es solamente eres tú, sino es tu familia. Y ahí es la familia, la estamos perdiendo, mis hermanos. ¿Por qué? Por nosotros mismos. Entonces tenemos que salirnos de ese lugar, porque después de eso viene, ¿verdad?, abandonar la fe, la apostasía. Primero de Timoteo 4:1 dice: algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿verdad?, la apostasía va a estar grande. Dice la Biblia, en los postreros tiempos el amor de muchos se va a resfriar. Y ya lo estamos viendo. Eso fue una profecía. Ya lo estamos cumpliendo, ¿verdad? El amor de muchos se ha resfriado. Y aquí en Timoteo lo dice. Ya no se trata solamente de un creyente frío. Ya cuando llegas a ese tercer punto, es alguien que rechaza la verdad y abraza enseñanzas falsas. Porque ya lo que tú oyes, como que te gusta más lo que estás oyendo acá. Hey, no es pecado, eso no es nada. Hay que gozar la vida, hay que hacer eso, para cuando acuerdas, ya estás allá. Estás escuchando falsas doctrinas, ¿verdad? Y hoy lo vemos cuando las personas, ¿verdad?, niegan la autoridad de la Biblia. Hermanos, lo que está en esta Biblia, esa es la palabra de Dios. Todo lo que está aquí se va a cumplir. Todo lo que está aquí es Dios hablándonos. Aquí está, ese es el mapa para ir al cielo. Y entonces cuando comenzamos, ¿verdad?, cuando comenzamos a negar, este pedacito no me gusta, esto sí me gusta, esto no me gusta. No, mis hermanos, toda la palabra de Dios es para edificación. Toda la palabra de Dios es para que nosotros, ¿verdad?, conozcamos a Dios, porque Él ya nos conoce a nosotros, pero nosotros conocemos a Dios en ese momento, ¿verdad? Y ahora niegan que quién es Jesucristo. Hermanos, cristianos que uno conoce, que por muchos años niegan quién es Jesucristo. Jesucristo es todo en nuestra vida. Él es todo en nuestra vida. Él fue el que murió por ti y por mí, mis hermanos. Entonces hay que creer lo que la palabra de Dios dice. Adaptan el evangelio a la cultura. Ay, hermana, pero usted no entiende. Es que yo soy de México, y allá en México que esto y lo otro y lo otro. Hermana, usted no entiende, es que yo soy cubana, yo soy de Cuba. No. Aquí no hay cubano, aquí no hay mexicano, aquí no hay de Ecuador, aquí no. Aquí todos somos cristianos. Aquí todos somos Jesucristo. Cristo, ¿verdad? Él es el que murió. Dios es nuestro Padre. Hermanos, no, hermana, es que así soy yo, porque así son las mexicanas, las que son de Monterrey. Y oiga, no, olvídese. No. Aquí no hay cultura, aquí no hay, esa es la cultura que seguimos aquí, hermanas. Y luego cambian la verdad de Dios por ideas humanas. No podemos. La palabra es lo que Dios dice, ¿verdad? Pablo dice que detrás de esto hay engaño. Hermanos, y cómo el enemigo viene. Yo a veces digo, pero ¿cómo es posible que estos hermanos eran fuertes en la fe? Pero porque a aquella iglesia les ofreció que ahora son apóstoles. Hermano, ahora ya muchos son apóstoles. Gloria a Dios,
¿verdad? Yo fui salva a los 9 años y pues ahorita ya tengo 50, ¿verdad? Y pues, y todavía, y como dijo el hermano, fui aquí, fui allá, hice esto, hice el otro, y todavía yo no soy apóstol, you know. Pero esas personas que apenas fueron salvas, pero se fueron a aquella iglesia porque allá los hicieron apóstoles. Wow, hermana, qué cosa, ¿verdad? Pero Pablo dice que todo eso es un engaño, que no nos dejemos engañar. Pero cuando estamos en la palabra, no nos pueden engañar. ¿Cómo sucede este proceso? Nadie llega a la apostasía de un día para otro, ¿verdad? Pero generalmente siguen este camino. Se descuidan de la relación con Dios. Ahí está el primero. Se toleran pequeños pecados. El corazón comienza a endurecerse. Se pierde la sensibilidad espiritual. Y se aceptan falsas enseñanzas. Y finalmente algunos abandonan completamente la fe. Y hermanos, esto no es nomás para así uno cualquiera, no. Yo conozco gente que ha sido cristiana y eran cristianos, servían a Dios, pero comenzaron a alejarse, comenzaron a hacer tantas cosas y ahora están totalmente afuera de la fe de Dios, están totalmente en el mundo. Y puedo decir tantas cosas de todo esto, pero no hay tiempo. Pero hermanos, no, usted escuche. En Hebreos 2:1 ya lo leímos. No sea que nos deslicemos. El peligro no siempre es, ¿verdad?, correr lejos de Dios. Pero muchas veces es simplemente dejar de caminar cerca con Él. Todos los días tenemos que caminar. Él tiene que estar aquí con nosotros, ¿verdad? Porque el enemigo está para destruirnos. El enemigo está para matarnos. El enemigo está para robarnos todo lo que tenemos, ¿verdad? Él nos quiere robar, pero no podemos. Ahora, ¿cómo podemos mantenernos firmes? ¿Cómo podemos crecer en el Señor? ¿Cómo podemos que cuando vengan las tormentas, y van a venir, cuando vengan tantas cosas que vienen contra nosotros, que podamos mantenernos fuertes, que podemos mantenernos fiel, que podemos mantenernos en victoria? Y hermanos, no es fácil, pero cuando tú estás aquí, ¿verdad? Yo hay veces que cojo me encantan las promesas de Dios. Me encantan las promesas de Dios. Y hay una promesa para cada día del año. Cada día del año hay una promesa. Entonces saque de nosotros, ¿verdad?, buscar esas promesas. Y yo busco las más lindas, las más grandes, y yo me la tengo aquí. La escribo en un papelito y ahí lo traigo hasta que me lo memorizo. Y esa promesa es mía. Y nadie me la va a robar. Porque esas promesas son para nosotros, ¿verdad? Entonces hay que, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacerle? Hay que permanecer en Cristo. En Juan 15:4 dice, permanecer en mí y yo en vosotros. No podemos mantenernos firmes, separados de Jesús, ¿verdad? Hay que, hermanas, aquí es donde tenemos que hablar con Él. ¿Cómo conoció usted a su esposo? ¿Cómo conoció usted a su esposa? ¿Verdad? ¿Cómo lo conocieron? ¿Platicando? Porque si no platican, pues no se conocen, ¿verdad? Y me dice un hermano, pues hermana, yo ni la conocía, yo nomás que por carta y me casé con ella. Digo, pues, ¿para qué fue sonso, verdad? ¿Para qué hizo eso? Dice, ni la conocía, y cuando se conocieron, wow, no se compartía. Pero hermanos, por eso no. Hay que conocernos. Yo conocí a mi esposo, ¿verdad? Y por carta, porque eran estrictos más antes. Ahora ya los padres no son estrictos. Más antes no podíamos ni siquiera coger un dedo, nada, nomás platicar, pero eso nos ayudó, porque conocíamos a la persona, ¿verdad? ¿Quién era la persona? ¿Cómo se portaba? Y todas estas cosas, y eso es importante, ¿verdad? Entonces, hermanas, hay que hablar con Dios. Es hablar con Él en la mañana, mediodía, en la noche, acostarse cuando te levanta. Oiga, hablar con Él a todo momento. Y entonces también el otro punto es, ¿verdad?, permaneciendo en su palabra. Porque aquí es cuando lo conocemos a Él.
Y entonces cuando oramos y hablamos con Él, es cuando, ¿verdad? Entonces nos conocemos uno y otro, ¿verdad? El Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La verdad de Dios nos protege del engaño. Hermanos, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Tenemos que hablar con Dios. Ese es orar, hablar con Él a día y noche. Hay que leer la palabra de Dios, hay que memorizar esta palabra. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pues mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. ¡Wow! Clama a mí. Y yo te voy a enseñar cosas grandes y dificultosas que tú no sabes, que tú no conoces. Y hermanos, ahí es donde uno aprende, ¿verdad? Una vez yo le dije al Señor: Señor, yo odio lavar, cuando estaba recién casada, odiaba lavar vasijas. Y más antes no había máquina para lavar vasijas, ¿verdad? Tú eras la máquina. Entonces yo odiaba lavar vasijas. Y una vez llorando y lavando vasijas: Señor, odio esto. Y el Señor me dijo: ¿sabes cómo vas a enamorarte de lavar vasijas? No, ¿cómo? Y el Señor me dijo: mira, cuando vayas a lavar vasijas, escribe salmos, escribe las promesas de Dios, mis promesas. Escríbelas todas en un papelito y ponlas ahí en la ventana, porque estaba la ventana y aquí estaba el zinc. Entonces, mientras que tú estás lavando las vasijas, estás aprendiendo los textos. O cantos, porque a mí me gusta mucho cantar, aunque no sé cantar, pero me gusta cantar, ¿verdad? Y para Dios, oiga, se oye tremendo. Para Dios, Él dice: wow, me estás cantando, ¿verdad? Pero entonces, eso es lo que yo hice. Ponía ahí fue donde yo aprendí los salmos, ahí aprendí textos, ahí aprendí todo lavando vasijas. Y después me encantaba lavar vasijas, porque ahí era donde aprendía. Y así fue como a mí Dios me dijo, ¿verdad? Hermanas, permanecer, ¿verdad?, en la palabra de Dios y aprender la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí, otra cosa es permaneciendo en la iglesia. Eso es bien importante. Venir a la iglesia es algo bien importante, ¿verdad? Dice en Hebreos 10, 24 y 25. Y lo quiero leer porque es bien importante. Hebreos 10, 24 y 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veas que aquel día se acerca. Qué bonito, ¿verdad? Aquí Dios nos dice, ¿verdad?, que tenemos que unirnos, hay que venir a la iglesia, hay que estimularnos unos a otros. Aquí es donde usted, ¿verdad?, nos amamos unos a otros. Comenzamos a amar al hermano, a la hermana, porque lo comenzamos a conocer. Y dice: y no dejando de congregarte, como muchos lo tienen, ¿verdad? Entonces, hermanas, Dios nos diseñó, ¿verdad?, para caminar con otros creyentes, ¿verdad? Entonces, el aislamiento es terreno fértil para el enemigo. Cuando tú te quedas en la casa, cuando tú no hablas con los hermanos, cuando tú no los procuras, ahí es cuando el diablo te comienza a aislar. Te pones sola y comienza a ponerte: nadie te quiere, nadie te hace caso, nadie te procura. Y comienza el enemigo: sí, ¿verdad? Sí. Y comenzamos nosotros a estar con eso, ¿verdad? Pero hermanos, hay que permanecer en la iglesia. Hay que responder, ¿verdad?, respondiendo rápidamente a la convicción. No podemos ignorar la voz del Espíritu Santo. Él te está hablando, Él te está diciendo, Él te dice, ¿verdad? Hay que arrepentirte pronto. Cuando venga esa voz, ¿verdad?, del Espíritu Santo: Señor, perdóname, ayúdame a ya no hacer eso. Señor, no permitas que el pecado eche raíces, porque cuando se pone ya en el corazón raíz, es más duro para salir de allí. Ahora, Mateo 24:13, hay que perseverar hasta el final. Ya pronto viene Cristo.
Dice la palabra, mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Ese será salvo, ¿verdad? La meta no es solamente comenzar bien, sino la meta es terminar bien. Que cuando Cristo, ¿verdad?, nos vea, hey, buen siervo y fiel, ¿verdad? Ahora nos va a poner en lo mucho. Tal vez hoy reconozcas que has comenzado a alejarte. Quizás ya has perdido el gozo. Quizás tu corazón ya está enfriado, ¿verdad? Pero la buena noticia es que Dios nos sigue llamando. En Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Nuestro Dios no está esperando, ¿verdad? No nos está esperando para rechazarnos, no. Él quiere, ¿verdad? Él quiere restaurarte. Él quiere que tú estés en aquel lugar que tú estabas cuando tú primero viniste al Señor. Su gracia sigue siendo suficiente para todo aquel que vuelve a Él con un corazón arrepentido. Que en esta mañana, ¿verdad? Hoy Dios nos hace una pregunta. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? No importa, ¿verdad?, cuánto tú te hayas alejado. Todavía hay gracia, todavía hay misericordia, todavía Dios te ama. Nadie en este mundo, nadie, ni tus hijos, ni tu esposo, ni tu esposa, nadie te va a amar como Cristo te ama. Oh, wow, como Cristo te ama, ¿verdad? Hoy podemos hacer nuestra declaración como el apóstol Pablo, que él dijo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera y he guardado la fe. Hermanos, ya estamos para terminar. Vamos a terminar en triunfo. Vamos a terminar en victoria. Vamos a terminar. Esa es mi oración. Señor, después de tantos años de servirte, ¿por qué hoy yo te voy a dejar? Cuando tú nunca me has dejado, cuando tú nunca me has abandonado, ¿por qué yo voy a hacer eso contigo?